esos personajes que no son controlados por los estados, aun teniendo un reglamento muy estricto que les dice, oiga, usted no puede imprimir moneda. Pues bien, cuando la cosa se pone mala, mala, mala de verdad, en el 2010, deciden que se saltan las reglas y que ahora sí imprimirán dinero, porque lo que está en amenaza es su propio sistema monetario. Y imprimen dinero para dejarse a los estados. No, lo tenemos prohibido, esa regla no la cambian. Imprimimos dinero para dárselo a los bancos. O sea que tenemos un banco central que controla un bien que es público, como es la moneda, que lo presta a un bajísimo tipo de interés a los bancos privados para que sean ellos los que compran la deuda pública a los estados. Esta es la situación que tenemos. Y se podría pensar, bueno, vistas las cifras, que cada día tenemos más deuda, los gobernantes nos dicen, no, hay que quitarles un mes de sueldo a los funcionarios para recuperarnos, hay que quitar a las pensiones la revalorización para recuperarnos, hay que bajar los salarios para recuperarnos. Bien, llevamos desde el 2007 con estos recortes. ¿Nos hemos recuperado? Respuesta, no. Hemos empeorado, hemos triplicado la deuda exterior. Y lo vamos a seguir haciendo, por mucho que nos cuenten ahora milongas ante las elecciones europeas de que hay brotes verdes. Hay una absoluta distorsión de la realidad. El decir que en este país está mejorando el paro porque al parecer se inscribe menos gente en las listas del INEM, pero en cambio hay menos puestos de trabajo, que alguien lo explique. ¿Cómo se acaba con el paro cuando los trabajadores registrados siguen bajando? Hay una distorsión de la información porque estamos a 4 días de las elecciones europeas. Pero basta salir a la calle para ver que estamos en una depresión de la cual no salimos, sino en la que vamos profundizando, en la que nuestro país se hace más dependiente. Y no nuestro país, sino que esto se extiende a toda el área del sistema monetario europeo. En estas condiciones, este sistema monetario no es algo que sirva a los ciudadanos, es un grillete. Un grillete porque es un instrumento que sirve para que los salarios sigan bajando. Mientras estemos en un espacio con una moneda cuyo valor controlan los países centrales de Europa y es un valor alto, los salarios tendrán que seguir bajando. De hecho, todas las bajadas que se han producido de salarios no han servido para nada porque el euro ha aumentado su valor. Y por tanto, lo que por un lado nos haría más competitivos, el hecho que el euro tenga un tipo de cambio tan alto hace que nuestras mercancías no se vendan más y por tanto no aumente la demanda y por tanto esto no sirva para bajar el paro. Lo que sí sirve es para bajar los salarios, porque lo que sí está pasando es que en nuestro país, por primera vez el año pasado, de la tarta del Producto Nacional Bruto, la mayor parte, es decir, ha pasado a ser beneficios empresariales respecto a lo que es la masa salarial de todos los ciudadanos. Es decir, los beneficios han sobrepasado en porcentaje a lo que son los salarios, que son, evidentemente, los ingresos de la gran mayoría de ciudadanos de este país. Permite una regresión social, que es lo que nos explica que como en un proceso de caída libre de los derechos sociales y de las condiciones de vida, justamente sea en este momento que un español llega a ser el tercer hombre más rico del mundo. No es una cosa independiente de la otra. Se explica porque está relacionada. Se enriquece una minoría a costa del empobrecimiento de una gran mayoría.
La moneda es algo muy serio, que debe ser controlada por la población. Nos han vendido algo, pues que sí, que tiene puede tener mucho atractivo, de que cambiando la moneda podemos cambiar y hacernos más europeos. En realidad es un engaño. La moneda es un reflejo de las realidades económicas. Casi podríamos volver al pasado. Antes hubo una escuela económica, los mercantilistas, que planteaba que la riqueza de un país era proporcional al oro que tenía. Y confundían efectos con causa, porque no era el oro lo que hacía rico un país. De hecho, pues en este caso hubiera sido el Imperio Español el estado o el reino más rico de Europa. Pero el reino más rico eran los holandeses. Y era donde al final iba el oro. ¿Y por qué iba ahí? Porque producían más. El reflejo monetario es la consecuencia, no la causa del progreso económico. Y nos han querido vender que una forma monetaria iba a ser la causa de nuestro desarrollo. No es así. Sin cambiar las relaciones económicas profundas, y esto quiere decir, sin que antes construyamos una Europa con armonía salarial, con armonía fiscal, de tal manera que las empresas no se vayan moviendo de un sitio a otro pidiendo rebajas fiscales, con armonía de derechos sociales, es imposible poner por delante una unión monetaria. Porque, vuelvo a decir, al poner el carro delante de los bueyes, lo que hacemos es romper la posibilidad de desarrollo. Y en este entorno no podemos dejarnos hacer chantaje intelectual que se basa en que cualquier medida que adoptemos, no pagar la deuda que es ilegítima, reformar profundamente nuestra fiscalidad, desarrollar políticas activas de empleo, de actividad económica, es algo cerrado porque nos echarían de deuda. Hay que invertir la argumentación. Si ese instrumento, el euro, imposibilita un desarrollo económico en otro tipo de modelo, debemos quitarnos estos grilletes y empezar a pensar en otra política económica que vaya en beneficio de las grandes mayorías, que sirva para crear tejido productivo, que sirva para cambiar de modelo productivo, es decir, para ver qué posibilidades tiene nuestro país, que las tiene en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la industria, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la pesca, pasando por de los condicionantes a los que nos ha sometido la construcción europea en la forma que se ha hecho. Por supuesto, esto no es algo contrario a buscar la solidaridad, la relación fraternal y la complicidad económica con otros pueblos de Europa, pero sobre la base del respeto mutuo y de una relación económica equilibrada, no una relación económica que nos hace cada día más pobres respecto a Alemania, respecto a los países que han pasado, de hecho, a controlar el sistema monetario europeo en beneficio propio, no para desarrollar el conjunto de Europa, sino en beneficio propio, y creciendo no a costa de un desarrollo interno, sino de la destrucción económica del sur de Europa. Alemania no ha crecido tanto en productividad, de hecho hemos crecido más. Pero el desarrollo o
el papel hegemónico que hoy tiene Alemania es gracias a la colonización industrial y productiva que ha realizado, y en parte muy importante debido a la utilización del sistema monetario europeo, que nos ha envenenado primero la actividad económica en nuestro país y después ha servido para someter a nuestro país a un diktat económico que no tiene fin. Y acabaría con eso, planteando, y si no tiene fin, ¿qué es lo que pretenden? Si ellos saben que nunca podremos devolver esta deuda, ¿qué es lo que pretenden? Pues pretenden lo que decía Rothschild hace ya siglos, un banquero franco-alemán, que decía: hay que dejar dinero a quien no te lo puede devolver. Porque lo que se trata es de convertirnos, a través de una deuda imposible de devolver, en un país que lo tengamos que vender todo. Vender nuestra agua, nuestros ferrocarriles, nuestra electricidad, nuestras universidades, nuestros hospitales, porque el Estado puede ser insolvente. Es decir, faltan euros en el presupuesto del Estado español, pero nuestro Estado es muy rico en energía, en tierras, en agua, en recursos que son producto de nuestra geografía y que son producto del trabajo acumulado de generaciones de españoles, y que ahora se pretende expropiar, se pretende privatizar a precio de saldo en beneficio de estos monopolios internacionales que están detrás de este sistema monetario. No puede ser que nuestra capacidad de transformación, nuestra imaginación para construir otros modelos económicos quede encorsetada por un dogma cerrado de que no hay vida fuera del euro. Hay vida, y probablemente hay la única posibilidad, que no quiere decir que sea fácil, de desarrollo económico de otro tipo, de justicia social y de futuro para las generaciones venideras. Muchas gracias. Ramón, cuando quieres. Perdón. Hola, buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras. ¿No hay un trípode para esto? ¿No? Bueno, digo por si me da por cantar en lugar de dar una conferencia. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Tendría que agradecer, ¿no?, a los compañeros del Frente Cívico, ¿no?, su invitación a participar en esta jornada. Y bueno, y el esfuerzo que habéis llevado para adelante, que sé que ha sido fuerte y grande, pero en fin, como yo también soy del Frente Cívico, no tengo que agradecerlo, y viceversa, tendréis que agradecerme que hayamos venido de las provincias, bueno, yo de las provincias, el compañero de Barcelona ha venido del otro, de Cataluña, nada más y nada menos, y convendría, pues eso, que nos dieseis las gracias, pero como debemos una gracia, estamos iguales, ¿vale? A ver, compañero, lo que yo voy a contar pues tendrá un extremo, será extremadamente parecido a lo que ha contado Ramón. Pero bien, como llevamos mucho tiempo cada uno, ¿no?, en nuestros tajos y en nuestros deberes de ir explicando la crisis, seguramente hemos ido pues un poco extrayendo cómo esperamos que se entienda mejor lo que queremos decir sobre este tema esencial de la moneda, de la moneda única. Y tengo que decir por consiguiente que vamos, en algún sentido, vais a escuchar cosas repetidas, pero en otro la música pues va a sonar cuando menos un poco estereofónica, lo cual es bueno, ¿eh? Como sabéis, la música telefónica es un poquito mejor que la música de un solo, que sale por un solo emisor. Tendría que decir, esto es, para iniciar, ¿por qué estamos nosotros tan implicados, digo, el Frente Cívico, en el tema de la unión monetaria? Y esto se debe, primero, a una preocupación extrema por la crisis económica que sufre este país. Estamos, en una situación realmente muy adversa, en una situación donde no se ve ninguna salida en estos instantes a una crisis pavorosa que tiene además el carácter de que en otros tiempos pues la historia ha dado situaciones de paro, de carencia, de miseria, de marginación,
pero eran épocas donde los recursos naturales o la vida que faltaba y todo lo que no convenía para tener un desarrollo equilibrado y potente era fruto, digamos, de la naturaleza, era fruto, digamos, de crisis que no se sabía muy bien por dónde se explicaba. Ahora estamos en una situación donde no hacemos más que recortes, no hacemos más que degradar la vida, etcétera, etcétera, con los recursos plenamente disponibles, con gente con formación, con gente con capacidad de producir, con gente con inteligente. Total, que un poco es bastante indignante y bastante insoportable que se produzcan estas situaciones en los países. La crisis es pavorosa, como sabemos, no aunque solo sea por considerar las cifras de paro, y sin embargo diciendo, bueno, ¿y por qué no se pone la maquinaria del país en marcha? Y los niños tienen más maestros y los conservatorios de música emplean a más músicos y nos dan más música por las calles, nos dan más enseñanza o nos dan más cultura. Y no se explica, no se explica. Y esto debería llevarnos a una primera reflexión. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el sistema que nos lleva a este absurdo? Perdonad. A este absurdo de estar inundados de abundancia y al mismo tiempo de carencias básicas, al punto de que, como sabéis, pues ya el hambre no es un fenómeno insólito en nuestro país. Como es evidente una crisis económica de esta naturaleza, ¿no? ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí. Es posible que le escuchemos mejor sin la megafonía. Hombre, pues no sabes tú lo que... Bueno, decía que una crisis económica de esta envergadura está produciendo una crisis social, pues como la conocemos, ¿no? Sabéis, ¿no? Pues eso, la marginación que sufre la gente, las depresiones que sufre la gente, bueno, por eso... Ah, ¿te va a venir esto? Perdón. Sí, sí, tú escuchas... Ah, que estamos grabando, ¿no? Vamos a apagar. Sí, pero eso es distinto. Es distinto, bueno. Decía que una crisis económica tan grave como la que tenemos, y tan injustificada hasta en este momento, produce una crisis social en la que no me voy a detener a detallar, ¿vale? Lo sabemos todos, ¿no? Eso es las desgracias, las privaciones, las depresiones, la angustia con la que vive la gente, la precariedad en el trabajo, las desigualdades profundísimas, etcétera, etcétera. Pero también tengo que avisar, y esta es la gran preocupación que nos ha suscitado en el Frente Cívico el tema de la crisis, que estas situaciones sociales y económicas como las que hay en este país se tienen que traducir inexorablemente en situaciones políticas. Se tienen que traducir en confrontaciones de lo que, bueno, en última instancia hay clases en la sociedad. Hay grupos de gente que son los poseedores y que aplican políticas en el sentido que más los favorece, y hay la inmensa mayoría que no hace más que sufrir las políticas derivadas de los intereses de estas minorías. Y es aquí donde surge, primero, el Frente Cívico viene en su objetivo y en su esencia, viene a decir, ¿por qué la inmensa mayoría de los trabajadores de este país, la inmensa mayoría de los pensionistas, la inmensa mayoría de los precarios, la inmensa mayoría de los jóvenes desahuciados, etcétera, etcétera, no toman conciencia de que nosotros somos la mayoría y que nosotros, si nos unimos y tomamos la iniciativa de lo que hay que hacer, posiblemente saldremos de esta situación dramática? Es una situación que, como digo, no solo se refiere a lo social y a lo económico, sino, como sabéis, en ese intento que tienen los que mandan, en ese intento que tienen los gobiernos, nos están reprimiendo sistemáticamente y cada vez mayor, y cada vez con una represión mayor. Tenemos a un ministro del Interior, que aparte de que es un megapilas, reconoceréis que no hace más que aplicar cada día medidas más y más groseras contra la gente en una clave represiva. Pero eso tiene su propia lógica. Es normal que si la gente está condenada a sufrir, si la gente está condenada a no tener esperanza, lo que tiene que hacer es sublevarse o responder. Y nos respondemos bastante, pero aunque lo hagamos en poquito, ellos también están tomando nota. Y dicen, hombre, para una sociedad que quiere protestar, para una sociedad que quiere rebelarse, para una sociedad que quiere un poco romper los dogales que tiene, etcétera, etcétera, lo que hay que hacer es atizarle. Y este es un conflicto político de verdad que está latente y que
Cuando hablamos de que hay que resolver la crisis, nos estamos refiriendo a que esta crisis al final nos va a plantear temas tan esenciales como la libertad y la democracia. No es posible tener a 26 millones, al 26% de paro, tener a los precarios, tener a los estudiantes sin becas, todo esto no es posible sin que haya por parte de los poderes instituidos el intento efectivamente de aplastar o de, digamos, impedir que las protestas transgredan, digamos, los límites que a ellos les conviene y pongan, por así decir, en solfa su propia política. No sé si os dais cuenta, bueno, esto es esencial en lo que es la combinación o la concepción que tiene el Frente Cívico. Hemos entrado en una crisis tan pavorosa que tenemos que, efectivamente, sabemos que nos estamos jugando mucho. No solo, como digo, en empleo, no solo en bienestar, no solo en pensiones. Nos estamos jugando aspectos esenciales de lo que es la vida en libertad, con libertad y la democracia. Lo digo para que tomemos nota y seamos conscientes. ¿Y por qué no hemos metido nosotros en ese terreno tan pantanoso de que hay que salir del euro y recuperar la soberanía económica? Pues lo voy a explicar yo muy sencillamente en los siguientes términos. Mirad, desde que nos integramos en Europa, desde que nos integramos en Europa, todo proceso de integración ha llevado a una pérdida de soberanía, ha llevado a que hemos ido concediendo a la Europa o a las instituciones superiores, pues, digamos, instrumentos, resortes y derechos que tenía la España como tal país, ¿vale? Y así, cuando nos integramos en el mercado común, España tenía, pues eso, aranceles para proteger sus mercancías, hacía restricciones cuantitativas para algunos bienes básicos y esenciales, como podía ser el automóvil. ¿Cómo se habría desarrollado la industria del automóvil si no hubiese habido restricciones cuantitativas a la importación de automóviles? ¿Vale? Y cedimos. Entramos en el año 86, entramos en el mercado común y las mercancías ya entran y salen del país sin nuestro control por parte de los aranceles que entonces teníamos o de los controles económicos. Pero en el año 86 se pone en marcha lo que se llama las directrices para crear el mercado único. ¿Qué significó aquello? Que no solo ya las mercancías, sino todos los capitales y los trabajadores y todas las restricciones que había para eso a la hora de operar en el mercado interior iban a desaparecer. Y como producto de aquella desaparición, pues hubo que cerrar, por ejemplo, la banca pública, hubo que anularla, hubo que privatizar empresas importantísimas que eran naturales en manos del poder. Hubo que facilitar que los capitales que hasta entonces habían estado controlados y regulados y vigilados podían moverse indiscriminadamente y de cualquier sitio. Por así decir, fuimos perdiendo nuevamente recursos e instrumentos para dirigir la política económica en las claves que nosotros sintiéramos, o los españoles o los gobiernos españoles sintieran como necesarias. Y esto fue lo que ha significado todo ese proceso de integración en Europa, que podía estar bien a condición de que toda esa cesión de soberanía hubiese ocurrido porque hubiésemos transmitido a las nuevas instituciones los deberes a los que tenían que responder los Estados. Porque si efectivamente estábamos cediendo toda la capacidad de gobernar, la capacidad de hacer cosas a las instancias europeas tenían que haberse preocupado de mantener la seguridad en los países, de mantener una buena sanidad en todos los países, de mantener, etcétera, etcétera, etcétera. Por así decir, hemos hecho un intercambio desigual, en el sentido que los ciudadanos hemos cedido toda la soberanía, pero los gobiernos y las instituciones europeas no se han hecho responsables de las cuestiones que nos interesan a los ciudadanos, como es la sanidad, la cultura, la educación, etcétera, etcétera.